a leer lo que dice la candidata Jara Aló en la tarde. Dice, Jara por liberación de sicario amerita levantamiento del secreto bancario y perseguir ruta del dinero. Muchachos, eso llaman a un fiscal y aceleren, en vez de 24 horas háganlo en 12. No empiecen con el cuento del secreto bancario, muchachos, porque yo no voy a dejar que se metan a mis cuentas, ni nadie va a dejar que se meta a sus cuentas. Métanse a las cuentas de los autoridades. No, tampoco te van a subir las contribuciones, pero así lo hacen. Sigo presentando a los que me acompañan esta linda noche junto a nosotros, la Queen, la reina de Sin Filtro, mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá. ¿Cómo está, Mervi? Muy bien, pues aquí estamos. La verdad es que están un poco acelerados y aquí yo en eso concuerdo, pero están acelerados todos porque Gustavo, que está muy elegante. Te ves muy bien, Gustavo, muy elegante. Muchas pero gracias, al tiro Magda. dice que están exaltados aquí, pero es que Juan Pablo también está exaltado. Ah, ¿no? Entonces, la verdad es que se te olvidó. Sí, están todos exaltados. Pero hay que decir una cosa, y aquí voy a un punto que sí, Son pero es que apasionados, no se de te puede pasión. olvidar porque Hombres de es pasión. que no se te puede olvidar porque cuando se te olvida entonces es político y no es real. Ok, dicho eso, hay que decir una cosa que es bien importante. Hay una buena noticia ante todas las malas noticias, porque de verdad uno mira el diario y dice, me está molestando. Nos enteramos por la prensa de cosas que tú decís, esto no puede ser. Y en verdad 5 días, wow, pero hay una buena noticia. Desde que Dorothy actuó, los chilenos mejoraron su salud. Un 18% menos de licencia. Y esto, ojo, tiene que ver con lo que estábamos hablando. Este país yo sí creo que estamos muy mal. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la corrupción? Pero vamos a llegar mucho más allá porque la base del chileno está corrupta. La cantidad de licencias falsas, esos son chantas, no son solo chantas, son ladrones que tienen que devolver la plata y que no solo tienen que devolver la plata, se deberían ir todos, me da lo mismo el color político, patitas a la calle, sector público, financiado, están robando. Es una cantidad de plata importantísima, el 18% ha logrado ahorrar una cantidad de dinero. Es más, Dorothy ha hecho más por las arcas fiscales que el ministro de Hacienda. Pero mucho más. Entonces, de verdad, el tema es grave, porque toda esa gente que encuentra que esto da lo mismo, son susceptibles a que llegue el narco y le ofrezca bastante más que la licencia médica. Entonces, tenemos un país que está corrupto de concepción. Sí. A ver, las licencias médicas no es que me pillaron, ni que yo no tenía vacaciones. No, estabas robando. Eso es robo. Y robo debiese ser suficiente para tener que dejar el cargo y que le caiga el poncho al que le caiga el poncho. A mí me da exactamente lo mismo el color político que tenga. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Primero, que devuelvan la plata. Y que devuelvan la plata, los de los bonos COVID, no me voy a olvidar nunca, todavía no la devuelven. Porque aquí nos dan con que no hay plata. Pero es que la corrupción es total, de la microcorrupción a la macro. Sí, el pasto está listo. ¿Para qué? Para que entre el tren del agua como ha entrado. Están hasta las masas. O sea, esto que estamos viendo del error, y aquí viene la pregunta, ¿hay infiltrados en todas partes? No tengo ninguna duda. Ahora, no todos son malos, por supuesto que no. Y el resto que son burócratas, que les llega la orden y la miran, y como son burócratas, un engranaje, son incapaces de pensar. Eso ya lo decía Hannah Arendt en la banalización del mal. Son incapaces de pensar y de que el sentido común les diga, perdón, pero este no era un sicario, ¿no tendré que llamar a alguien antes de ejecutar esta orden? Es que no, es que a mí me llegó la orden. Claro. Y entonces no es mi culpa. O sea, perdónenme, entre los corruptos y la burocracia, este país está hasta las masas. La pregunta es hasta dónde vamos a llegar y la respuesta es que con amor no se soluciona. ¿Pero te puedo hacer una pregunta, Magdalena? Todas las que quieras, lindo. Mira, tú encuentras que seguir la ruta del dinero y seguir, porque muchos de estos funcionarios que son corrompidos por el narcotráfico, por los delincuentes, evidentemente el primer factor de corrupción es el dinero. Y por cierto que el aumento también el aumento patrimonial. ¿No encuentras tú que estamos mal cuando rechazamos que unidades como la unidad de análisis financiero tenga acceso a las cuentas para poder hacer investigaciones no de cualquier persona, sino que de personajes o de personas altamente expuestas o altamente relevantes de acuerdo al movimiento que puedan tener? Porque de hecho, escúchame,
En el caso particular del movimiento de esta banda que se desbarató hace poco por el Sí, que Ministerio sacaron Público. 13 millones de dólares. Exacto. Sí. Ahí no Te doy hubo una control respuesta. por parte de los bancos. Ya, te voy a dar Fallaron una- los bancos. Te voy a dar una respuesta inmediata a lo que me estás preguntando. No creo que el secreto bancario haya que liberarlo en todos los casos para nada. Creo que sí con orden del juez, como igual pueden entrar a tu casa con una orden del juez. El mundo privado se tiene que mantener privado. Digo, mundo privado se tiene que mantener privado. Con una orden. Muy distinto son los funcionarios públicos, que debiesen hacer una declaración de patrimonio antes de tomar el puesto y que, es no, más, pero sí uno existe. debiese hacer un ojo de que, cambió el auto, pero no le alcanza. ¿De dónde sacó la plata? Bueno, eso que el funcionario público es funcionario de todos nosotros. Y sí tenemos el Oye, derecho pero yo a les pregunto fiscalizarlo. algo, por Y ejemplo. ahí hay un punto que es por ejemplo, muy distinto. la jueza esta, ¿se acuerdan? La Animal Print, ¿no? El caso Sí. de la muñeca bielorrusa, ¿cómo se llama? Vivanco. Ángela Vivanco. ¿Ustedes creen que la levantaron el secreto bancario? No, pues era amiga de Chadwick y Hermosilla. ¿Cómo le van a levantar el Y secreto otra pregunta bancario? más, Eso entonces eran otra pregunta amigos más. todos de todos. Otra más. Y a Carol Cariola, que boquea, ¿no? Que dice que hay que levantarle el secreto bancario a todo el mundo, que con eso se resuelta. 4 cuentas bancarias, socio del chino, que te metía todos estos cachivaches en los se le cines. ¿Sabes, Gonzalo? ¿Le abrieron alguna? Gonzalo. Ninguna, papi, ninguna. ¿Sabes qué, Gonzalo? A Por ver, ejemplo, ahí entonces, ¿qué se hace ahí? estoy completamente de acuerdo contigo. El levantamiento de las cuentas bancarias de todas las autoridades públicas eso, debiera ser por eso. regla general, partiendo por los parlamentarios, porque entre otras cosas la sospecha permanente de la penetración del narcotráfico, de la corrupción en el Ya, Parlamento listo, ya, está ya, siempre vigente. ya. Sigo presentando a los que me acompañan esta linda noche. Sabe mucho de cómo se mueve. Me vengo para acá, ¿no? Me confundí. Sí. No, para acá. Yo dije, voy medio pifiado. Este invitado sí también sabe mucho de esto. Está en un chat, estábamos conversando antes de entrar al estudio en maquillaje, en un chat con muchos abogados, penalistas, y maneja info muy sensible de lo que ha sucedido el día de hoy con lo del sicario. Junto a nosotros, el radical más conocido después de Pedro Aguirre Cerda, Andrés Sepúlveda. ¿Cómo estás, Sepúlveda? Bien, Buenas Gonzalo, noches. ¿cómo están? Saludarlo a todos en sus casas, los paneles, y efectivamente yo quería meterme en la noticia del día, que ha sido las bochornosas explicaciones que han venido del Poder Judicial que permitieron la liberación del sicario venezolano. Voy a decir sicario entre comillas porque si uno hace la cronología va a entender qué fue lo que pasó. El día 9 de julio, hace poquitos días atrás, se llevó a cabo una reformalización. Digo sicario entre comillas porque precisamente esa audiencia se reformalizó a esta persona y pasó de sicariato a robo con homicidio. Y se mantuvo la prisión preventiva. Efectivamente, en el día de la tarde, al momento de hacer la liberación del despacho por parte de la magistrado Irene Rodríguez, se verifica que a las 20:17 horas se firma una orden de reingreso a Gendarmería para efectos de permanecer en la prisión preventiva, y efectivamente venía mal redactado el nombre o el apellido de estas personas. Lo que estoy diciendo también está reproducido por lo demás en la declaración del Poder Judicial. Y ella deja sin efecto dicha orden de reingreso, cuestión que fue firmada a las 20:25, que es la que en algún momento se publicó en el Wall al comienzo del programa. 3 minutos después se vuelve a despachar la orden de reingreso para hacer valer la prisión preventiva que en audiencia sí se había dictado. Esto llega a Gendarmería, pero Gendarmería, al momento de procesar la información, de acuerdo a lo que reporta La Tercera y lo que me comentan fuentes personales, efectivamente no se sabe qué pasó con ese último reingreso, el de las 20:28, pero sí se tramitó, se procesó la orden de libertad que venía de colado o de contrabando en la resolución que dejaba sin efecto la resolución primera. Errores por parte del Poder Judicial y errores por parte de Gendarmería al momento de tramitar estas órdenes. El primer error, que es un grave... ¿Errores? Por lo menos, de acuerdo a la cronología, uno se da cuenta algo que decía Albert Einstein, que se le atribuye haber dicho que habían 2 cosas que eran infinitas en el mundo: uno, el universo, y lo segundo, la estupidez humana. Pero con respecto a lo primero tenía dudas. Porque, claro, pasaron tan pocos minutos que aparece más o menos claro que quería dejarla sin efecto y reingresarla de nuevo a la prisión preventiva, pero se le metió de contrabando una orden de libertad que fue la que se tramitó, pero no así la última orden de reingreso que sí también aparece firmada y reconocida por el Poder Judicial. Irene Rodríguez, la magistrado, en horas de la tarde declaró ante la prensa y dijo que reconoció el hecho de haber firmado todas esas resoluciones, y esto es importante porque de alguna forma nos tiene que dar alivio. No es pero no se le pasó esa, la leyó, llegó y firmó. ¿Cuál?
¿Cuál se le pasó? que lo la liberaba. primera se le pasó. La ¿Cómo segunda la primera probablemente. se le pasó? La primera, el error en el nombre se le pasó. El apellido mal escrito. Sí, la segunda, lo más probable es que se le haya pasado en el modelo que utilizan al momento de dictar las resoluciones, la orden de libertad. Que esta segunda resolución era absolutamente innecesaria. Chute, justo se ¿Ya? le pasó al sicario más Absolutamente buscado. innecesaria. Pero probablemente. No, porque ahí en ese momento se podría tomar un cafecito, ir al baño y decir, ay, chuche, aquí No, se pero mete pasaron el 3 sicario, minutos. le va a meter un poquito más de ojo. Pasaron 3 minutos. Esto es como esto es como perdón, esto es como cuando uno se está licitando y van a cerrar. Sí, sí. Y chuche, uno tiene que estar ahí perfecto Sí. para no equivocarse. Bueno, ¿no? pero a eso es lo que voy. Aquí hubo estupidez indudable, a lo menos es lo primero que aparece Ya. como explicación más razonable. Menos mal no lo mandó el Y de tribunal de alguna manera familia. ratifica lo que decía un escritor alemán, Goethe, en su obra Werther, de que muchas veces las cosas malas suceden más por estupidez que por maldad propiamente puta, tal. no. Pero dicho No. pero dicho lo anterior, aquí Pero no, espérese, aquí se no- vuelve, pero espérese. Yo aquí lo que quiero es que me den nombre y apellido del responsable de esto y perdónenme lo que voy a decir, pero es que les pido disculpas, pero que alguien se vaya cagando. Sí, aquí Que alguien deben se vaya haber- cagando. No, pero, es que es pero- muy pero importante. de aquí al juez, porque el sicario está en Carabobo tomándose un melón ahí No, con tienes, piña. Tienes toda la razón. Pero que Gonzalo. alguien se vaya Aquí cagando, deben por haber favor. consecuencias porque lo que ocurrió fue muy grave. Acá hay errores procedimentales importantes al momento de procesar y tramitar las órdenes de libertad, las órdenes de reingreso y evidentemente todos esperamos que esto de alguna forma empuje una modernización de todo se este van todos los sicarios, los de Ojea se fueron todos los sicarios. Se fue ahora este. No, Entran, pero- matan, se van. Pero este es más grave porque Se este le estaba en escapó hasta el custodia del Gil de Poder Martín de los Judicial. Santos. En custodia de Gendarmería. Andrés. En custodia de Gendarmería. A lo que voy es que hay que también ser preciso con la información porque algo nos debería dar alivio, Gonzalo. Y el alivio es que, en primer lugar, aquí no se vulneraron los sistemas informáticos del Poder Judicial, que hubiese sido No lo hubo más hackeo, grave. dice usted. No hubo hackeo. Tampoco hubo ni coacción en contra de la jueza que le hubiesen Sí, secuestrado. ¿y qué le decimos a la familia Pero espérate. a la familia del chileno asesinado? Pero, Gonzalo, lo que te estoy diciendo es precisemos el diagnóstico. Mira, lo que tú estás haciendo lo mismo que No, dijo si el Cristian Lavé diagnóstico hay en una hora de la manga de tarde. pelotudos. Que dice, Yo no estoy de acuerdo con lo que dice que me mi dice, compañero Andrés. que A me ver, dice, no me importa a ver, la a ver, Estoy absolutamente en desacuerdo, Andrés, querido Andrés, por lo siguiente. Yo creo que hay errores y errores. En las empresas cuando Hay se errores y cometen errores graves, las personas causantes del error, Afuera. errar es humano, Afuera. pero hay errores de tal magnitud cuestan el que trabajo? la única consecuencia posible es que esa persona salga de la organización. En el caso particular he de... dicho lo contrario. No, es que en algo... Pero he dicho lo contrario. Es que tú estás diciendo que aquí nos tiene que dar alivio, perdón, a mí me tiene que dar pavor y te voy a decir por qué. Porque errores de este tipo, con las consecuencias tan gravosas y tan malas para la sociedad, me parece a mí que no corresponde. Hay falta de rigor. Y hay falta de rigor no solo en el Poder Judicial, yo lo veo permanentemente en los juicios laborales, la falta de rigor en las propias sentencias. En este caso, la falta de rigor y el error es tan grave que la persona responsable tiene que salir del Poder Alguien Judicial. se tiene Punto. que ir cagando. No, pero- Exacto. A ver, Gonzalo, déjame hacer la precisión. Carles, Me causa un poco de estupor esta conversación entre ustedes, porque los dos apoyan un gobierno en que los errores son permanentes y aquí paga nadie. Por error pasan las cosas y aquí no paga nadie. Entonces uno, justamente como... Es que bien estás confundido. Pero espérate, déjame Estamos terminar. hablando del Poder Judicial, un poder autónomo, no estamos hablando del gobierno. Creo que hay que hacer una distinción, porque Es cuando que- tú confundes es que todas cuando- las cosas, espérate, generas porque el un problema no es el problema. Poder Judicial. El problema es que los errores pasan en todas las esferas del poder del Estado. En todas las esferas. Legislativo, cometen errores. Hay diputados y senadores que dicen, es que yo no me leí el proyecto. Que cuando es su última pega. Sí. Después tenéis errores en el Ejecutivo. Después tenéis errores en el Poder Judicial. Porque la laxitud con la que se ha tomado y la fiesta que se han mandado los tiene sin cuidado. Como que le... Cómprate la casa de como- Allende. Sorry, pero como que ya no importa. Hay ¿Me entendí impunidad. a lo que voy? Y no es contra ti, no es contra usted. Es contra todo. Carles, si te la porque- sigo entera, es como cómprate la casa de Allende, Cómprate, transfiérele Juan, 300 palos, da lo pero mismo, pásaselo toma, te los nomás, paso. Es una Pásale laxitud 1600. permanente. Llevamos 4 años con No, una pero laxitud, estamos hablando del compadre, Poder Judicial, no estamos Pero- hablando y la laxitud no está en el Poder Judicial. Ya, Un muchachos. poquito, muy brevemente, Ya, Pacho. a la responsabilidad, sobre todo de mi amigo Andrés Sepúlveda. Hay que saber utilizar las palabras, amigo mío. Cuando tú dices que hay algo que nos tiene que dar alivio, porque las instituciones están funcionando, tú sabes qué estás sintiendo en este momento. La familia
de esa persona, No, de que ese es una empresario que fue estupidez, asesinado? una expectativa. ¿Tú crees que para ello un concepto televisivo como el que tú estás utilizando, de darle alivio a esa familia cuando esta lacra, este delincuente hoy día está probablemente en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, disfrutando de su libertad, cuando hay una familia destrozada, compadre? No, destrozada absolutamente porque le está mataron al ridículo. padre de Mira, familia déjame y hacer se lo una- mandaron a déjame- matar por 30 millones Mira, de pesos. déjame hacer una yo que precisión. tú Déjame rectificaría hacer la una palabra y precisión. pediría disculpas. No es la no, palabra una adecuada, estupidez lo que estás Andrés, planteando. no es Pero la déjame palabra. decirte la precisión por qué. Porque yo he dicho que tienen que haber consecuencias y probablemente hay responsabilidades, pero también hay quienes suponen que no importan las explicaciones y que inmediatamente queden la sanción sin saber por qué pasó, sin hacer ningún diagnóstico. Claro que nos debe dar alivio de que los sistemas informáticos del Poder Judicial no fueron vulnerados, que fue una de las primeras tesis que apareció acá. ¿Tú crees que la familia tiene Segundo, alivio en este momento? claro que nos debe ¿Tú dar crees alivio de que familia la tiene alivio? familia de la jueza esa familia que no podría fue ser la coaccionada. tuya, compadre, podría ser la mía. Escúchame, estamos hablando en cadena, velo estructuralmente. Porque si lo ves solamente desde la perspectiva de la familia, Obvio. tenemos un error Obvio. de diagnóstico. Andrés, Mira, el problema es que los que no escucha, entendemos de esto... si yo estoy de acuerdo No, estamos de que cansados. el crimen que ocurrió es grave. Nadie está diciendo lo contrario, Pierre. Nadie está diciendo lo contrario, Pancho. Nadie está diciendo que lo que ocurrió no fue Tú un lo estás error diciendo. gigantesco. No he dicho nada de Estás eso. Tú diciendo que estás acá hay un poniendo alivio, palabras y eso a la falsas en mi familia, boca. que hoy día no, le está yendo la tele, le está faltando respeto. No. Aguanta un ¿Sabes poquito, qué? aguanta un Porque poquito. lo que hay que decir acá es que si esto fue, en los términos que yo planteé, un error de naturaleza administrativa de cómo se procesa la información y cómo se procesan las órdenes, claro que nos debería dar alivio que el Tren de Aragua no está metido en el Poder Judicial. Se entiende el y si punto. eso no te da alivio, no es que no se entienda el punto. Se entiende. Se entiende el punto en el sentido de que hay que poner la carreta detrás de los bueyes. Ya, ok. Hay que hacer diagnósticos precisos con información precisa y no disparar a lo loco. No Ya, sé, esto ok, no se trata ya. de disparar y preguntar Ya, Andrés, después qué Andrés, pasó. Andrés, sí, se que es quedó un poco claro, lo se que quedó- se está que- planteando en forma muy apresurada Me quedó por claro tu gente que punto. derechamente se puede decir que es de extrema derecha. Me quedó O claro, sea, me quedó no claro hay que tu ser punto, anticiencia. Andrés Sepúlveda. Ya, me quedó claro su punto, Andrés Sepúlveda.